hablamos acerca de la identidad del reino. Y a través de eso, a través de la identidad del reino, él nos dice cómo tiene que pensar un creyente, cómo tiene que actuar un creyente, cómo tiene que hablar un creyente o cómo tiene que sentir un creyente. Porque si él venía del cielo y nadie ha ido, dice la Biblia que nadie ha ido al cielo, ¿cierto? Entonces alguien nos tenía que transmitir cómo eran las características de ese reino, ¿ya? Y Jesús lo hizo, en todo su ministerio habló acerca del reino. Y frente a lo mismo, nosotros estamos, habla del reino, pero nosotros estamos en el mundo, estamos acá en este lugar, y eso genera una crisis de identidad, porque nosotros nos hemos desarrollado en el mundo, crecimos en el mundo, ¿cierto? Tenemos cosas enseñadas de nuestro del entorno en que estamos, pero Jesús viene y nos enseña de otra manera, ¿ya? Entonces ahí entramos en una crisis de identidad, porque nos identificamos con lo que nosotros nos desarrollamos, con lo que crecimos, con lo que aprendimos, con lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo incorrecto, pero Jesús nos enfrenta y nos dice y nos muestra cuál es la identidad del reino. Entonces, siguiendo con lo mismo, hablamos de este versículo que hablamos recién, que en el fondo Jesús nos enfrenta, parte de la identidad del reino, nos enfrenta a los paradigmas del reino. ¿Ya? ¿Y cuáles son los paradigmas del reino? En el versículo 38, él dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? O sea, a ustedes les enseñaron esto, ustedes aprendieron esto, ustedes creen esto, ustedes piensan en esto, ¿cierto? Esto les fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. O sea, en el fondo, nosotros desde niños que nos enseñaron a defendernos, ¿cierto? En el colegio, ¿cierto? No dejes que te peguen, no dejes que te hagan esto, defiéndete, ¿cierto? Y sobre todo si crecimos en un ambiente en que nuestros padres también tenían sus actividades, teníamos que manejarnos solos desde que éramos niños, entonces nos acostumbramos a defendernos. ¿Ya? Si alguien nos hace algo, inmediatamente, no, el que me la hace, me la paga, ¿cierto? O inmediatamente, si alguien me hace algo o toca algo a alguien de los nuestros, inmediatamente algo ocurre con nosotros, ¿cierto? Tendemos al ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor les dice, así les fue enseñado a ustedes. Pero yo les digo otra cosa. Y ahí se forma el paradigma. ¿Ya? El paradigma del reino. Porque nosotros reaccionamos o pensamos de una manera, pero Jesús nos dice, pero yo digo esto otro. El reino es de otra manera, no es como te enseñaron a ti. No es como tú aprendiste a responder de alguna forma o de alguna manera en específico. Entonces, pero yo os digo, es lo mismo que si usted está haciendo algo, ¿cierto? Está, no sé, o está en la cocina, no sé, está haciendo alguna comida o algo, y alguien lo está mirando, y esa persona le dice, ¿sabe que eso no se hace así? ¿Qué reacción tiene usted? Algunos podrían decir, pero, pues si yo lo he hecho siempre, hace años lo hago, siempre lo hacen así. Mi abuelita lo hacía así, mi mamá lo hacía así, y yo aprendí a hacerlo así. O sea, ¿cómo me vas a enseñar tú que esto no se hace así? ¿Cierto? Entonces, en ese momento, cuando esa persona le dice, oye, no, es que eso no se hace así, hay una reacción interna, ¿no? de lo que usted sabe, de lo que usted cree, de lo que usted piensa, de lo que le enseñaron. Entonces se produce un paradigma interno. Eso es el paradigma. Ya de la forma en que creemos, porque tiene que ver con la base de creencias que uno tiene. Entonces Jesús enfrenta el medio y el sistema en ese tiempo, ¿cierto? A ustedes les fue y les enseñaron de esta manera. Pero no, yo les digo que esto es así. No es como le enseñaron a ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra base de creencias?
En Hebreos 12:9, versículo 9, dice, tuvimos padres terrenales. En Hebreos 12:9 dice, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Qué significa eso? Que nos enseñaban. ¿Cierto? Los padres están para formar, pero los padres, y en el versículo dice, y ellos nos disciplinaban o nos enseñaban como a ellos les parecía. ¿Cierto? La manera en que usted ha criado a sus hijos, a lo mejor no es la misma forma que yo lo he hecho, ¿cierto? Yo he cometido errores con mis hijos, a lo mejor usted también cometió errores con sus hijos, ¿cierto? O cualquiera de ustedes puede haber cometido errores con sus hijos. Entonces, y como a ellos les parecía. Entonces, nuestra formación o mi forma de ser, básicamente también tiene que ver mucho con mis padres. Y la forma de ser que tiene usted tiene que ver también mucho de cómo fueron sus padres. Entonces, y ahí dice, y ellos disciplinaban como a ellos les parecía, en el 12:10. Entonces tenemos una fuerte crianza que está basada no solamente en los padres, sino en nuestro entorno, nuestras amistades, donde crecimos, donde estudiamos. Una influencia terrenal. Pero Jesús nos viene a mostrar del cielo, nos viene a mostrar qué es lo que es el reino. Tú aprendiste esto, pero yo te empiezo a mostrar otra cosa. Pero yo os digo. Ustedes aprendieron esto, pero yo os digo. Entonces, pero esa plataforma familiar es muy difícil de cambiar. A veces mi señora me mira y se ríe de mí. Y yo le digo, ¿de qué te ríes? Y me dice, oye, yo soy igual a tu papá. Soy igual a tu papá, tenés las mismas reacciones, te miro y hace cosas muy similares a tu papá. Entonces, eso está dentro de nosotros. Pero en muchos casos eso no va alineado, o sea, como te enseñaron tus papás, como me enseñaron a mí, porque nuestros papás a lo mejor nos enseñaron a veces con errores, con situaciones que no van de acuerdo a lo que el Señor quiere colocar en ti, porque cuando el Señor quiere colocar el reino en ti, quiere cambiar y modificar cosas en ti, es para bendecirte. Porque si tú no estás de acuerdo al reino, si tú no entras en el reino, no puedes obtener los beneficios o las bendiciones del reino. Y eso es lo que Jesús le mostraba. Por eso les decía, ¿cuántas veces? O sea, ustedes pasaron penurias, pasaron problemas, pasaron esto. Dijo, ¿cuántas veces yo quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. O sea, ustedes hicieron lo que ustedes quisieron. Actuaron o desarrollaron su vida como a ustedes les plació. Pero no acorde a lo que Dios le enseñó a través de los profetas. ¿Ya? Entonces, debemos alinearnos con los principios del reino, según la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas tímidas, ¿cierto? Hay personas tímidas, las personas tímidas a veces pasan muy desapercibidas, de repente podemos ver que tiene poco espíritu de lucha o de logro, ¿cierto? Es de bajo perfil, pero Dios en la Escritura nos muestra que nos motiva, nos impulsa a los logros, nos desafía a prosperar, a trabajar, a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, el Salmo 128:2 dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás feliz. Cuando comieres del trabajo de tus manos. Y te irá bien. Entonces, la Biblia también habla del espíritu apocado. No sé si han oído esa parte de la Biblia que dice del espíritu apocado. Pero Dios te dice, no, levanta tu cabeza. El Espíritu dice, levanta tu cabeza. Te dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, ese espíritu apocado o tímido, o digan, no, que yo soy así, esta es mi personalidad.
Jesús te dice, a ti te enseñaron o te formaron así, o algo te formó o te encadenó. Pero él dice, no es así. Yo quiero darte otra cosa. Yo quiero darte bendiciones, yo quiero prosperarte. Entonces, ahora no estamos diciendo que el tímido después se va a volver introvertido, no estoy hablando de eso, porque la persona tiene un carácter, una forma de ser que es propia de la persona. Yo me estoy refiriendo a los desafíos que tiene internamente, ¿ya? Como también hay personas que son avasalladoras, ¿ya? Por ejemplo, usted puede estar haciendo acá un radier o algo así, no sé, de repente la persona, chuta, disculpe, no quería hacer eso, o qué sé yo, entonces no se preocupan de nada alrededor, son como que se preocupan de lo que están haciendo ellos, pero todo el entorno no importa mucho, se importan ellos, ¿ya? Son como personas avasalladoras, ¿cierto? Ahora, para alcanzar ellos sus logros, o hablan, digamos, o hablan contra las personas y hablan sin filtro. De repente le dicen cosas a la gente, le dicen que no, que yo soy auténtico, soy espontáneo, pero lo dicen sin filtro. No piensan en que pueden dañar a alguien o que pueden hacer. No piensan en eso. Simplemente lo hacen porque dicen soy natural. Entonces tienen ese carácter y además, después cuando tú lo enfrentas, como que lo niegan. No, es que yo no pensaba hacer esto. Es que yo no pensaba hacerle daño, no pensaba hacer esto. Simplemente lo dicen y piensan que lo están haciendo bien. O que lo están haciendo en favor de Dios, o yo voy a poner orden aquí. Yo soy una persona que me gusta el orden, así que yo coloco el orden aquí. Pero no piensen en el más allá. Es bueno poner orden, es bueno hablar, pero hay maneras de decirlo, hay maneras de hablarlo, porque también tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer para no afectar al otro, ¿cierto? Entonces el Señor tampoco aprueba esa actitud, ni al tímido, ni al avasallador. Entonces no es parte del reino. La actitud del reino es distinta. Entonces, que de una manera o de otra, Dios te dice alíñate al reino. Te enseñaron así, pero esto no es así. Ahí cambiamos los paradigmas. Por ejemplo, en el Salmo 136:8 dice, o sea, en el Salmo 138, versículo 6 dice, más al altivo mira de lejos. El Señor al altivo lo mira de lejos. O sea, no es parte del reino. Porque eso es parte de la altivez, del orgullo, del amor propio. Entonces, nosotros hablamos recién del tímido, ¿cierto? Y del avasallador. Y ninguno de los dos tiene que ver con la humildad. Porque la timidez no tiene que ver con humildad. ¿Ya? Por ejemplo, una persona puede ser tranquilo o tener carácter. Puede ser tranquilo o tener carácter, pero puede ser humilde. Usted puede tener carácter, pero al mismo tiempo puede ser humilde. Eso es compatible, ¿cierto? Dígame, ¿el Señor Jesús tenía carácter? ¿Usted cree que el Señor Jesús tenía carácter? ¿O no? Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Pero usted cree que él tenía carácter? No. Según la Biblia. Y era humilde. Pero hay que saber cómo canalizar mi carácter. ¿Cómo canalizo mi vida tranquila o pasiva? ¿O cómo canalizo mi carácter fuerte? Tengo que alinearlo con el reino. ¿Ya? No tiene nada que ver, digamos, una cosa con otra. Entonces, ahora, este mensaje no es respecto a la humildad. No estoy predicando acerca de la humildad, estoy hablando de los paradigmas del reino. ¿Ya? Que nosotros vemos una cosa, por ejemplo, si Jesús estuviera conmigo a mi lado y él estuviera, mira, y me dijera, Mario, voy a estar contigo todo el día, a tu lado, mirándote, yo creo que él vería
muchas actitudes que me dirían, oye, Mario, en realidad, mira, sabes que lo que hiciste acá no está muy bien, lo que hiciste acá no puedo. Pero como él ve mis pensamientos, me diría, mira, lo que tú pensaste está por ahí nomás. No. Entonces, yo creo que él me alinearía, digamos, y vería que mi conducta en el día tengo que alinearla un poquito más con el reino, con los principios del reino. ¿Ya? Y eso también es parte de la humildad. Porque el humilde, lo bueno del humilde, y por qué Jesús siempre habla de la humildad, es porque el humilde es moldeable. Los otros dos caracteres que yo le hablé anteriormente no son personas moldeables. Pero el humilde, cuando tú buscas la humildad, tú puedes ser moldeable, puedes ser cambiable. ¿Cierto? Cuando la Biblia habla en Jeremías del alfarero, ¿cierto? Cuando yo lo quiebro y lo hago una vasija nueva, como él quiso, como el alfarero quiso, es porque es moldeable. ¿Cierto? La vasija tú la puedes moldear y hacer como tú quieres que él sea. ¿Amén? Y los humildes son parte del reino. La humildad es parte del reino. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad dice, la humildad es el autoconocimiento de las propias limitaciones. O sea, yo sé y conozco cuáles son mis limitaciones. También el humilde respeta a las demás personas, no importando raza o condición. Pero el humilde es auténtico, porque no necesito demostrar nada. ¿Cierto? Como dicen los años, soy como soy. O sea, soy como soy. No necesita demostrar nada. ¿Ya? El humilde también es generoso. El humilde reconoce sus errores. Y como le decía anteriormente, el humilde también es moldeable. ¿Ya? Es decir, el Señor puede trabajar en ellos. ¿Ya? Bueno, hay algunos versículos, Efesios 4:2, Filipenses 2:3, Colosenses 3:12. Y volviendo, digamos, a nuestra crianza humana, o como fuimos formados, por lo general nosotros queremos dominar. ¿Ya? Queremos dominar o nos dejamos ser dominados. También, ¿cierto? O nos dejamos ser dominados. Entonces, a veces el esposo es dominante o la esposa es dominante. ¿Ya? O el hijo es dominante. ¿No le ha pasado? ¿Que el hijo quiere mandar en la casa? ¿Ah? Entonces, ¿el esposo es dominante, la esposa es dominante o el hijo es dominante? Pero ninguna de esas tres está dentro del reino de Dios. Lo siento mucho. Ninguna de esas tres actitudes está dentro del marco o lo que es el reino de Dios. No pertenece al reino de Dios. No es de acuerdo a lo que Jesús enseñó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que Dios creó a la familia. No creó a un dominante esposo o una dominante esposa o creó a un dominante hijo. El Señor generó y creó a la familia. Esos son los principios del reino, la familia. ¿Amén? Entonces debo decir, bueno, si yo soy esposo, Dios no quiere que yo sea dominante. ¿Qué quiere que sea yo como esposo? Como familia. ¿Qué quiere de mí el Señor? Como hombre. Porque como dominante, yo impongo mi idea, impongo lo que yo creo, impongo mi crianza, impongo, no sé, un montón de cosas.
La esposa también. Si es dominante y el esposo es como tranquilito, no, la de esto nomás que. Sí, esto sí. Yo, bueno, por broma siempre digo, todos me dicen, oiga, ¿por qué? ¿Cómo usted puede durar tantos años casado? Yo le digo a todos sí, nomás, pero por bromear. ¿Ya? Pero por bromear. Digo a todos sí, nomás. Pero el concepto de reino, el paradigma del reino es la familia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una familia cerca, unos vecinos, y de repente el vecino va a buscar a su hijo, no sé, 8 años, 9 años, y lo fue a buscar ahí donde los vecinos, y el hijo ya tenemos que irlo. No, ya no. Pero hijo, por favor, vamos. No, que acá se tiró al suelo. Después le dijo, ya, pero vamos. No, y llegó y le pegó un manotazo al papá. Y él, pero hijo, por favor, no sea así. Vamos, ya, ¿qué le parece? No, a la final el niñito se quedó. Y el papá se fue y se quedó y en el fondo, yo creo que el niñito hace y deshace en su casa. O sea, al ver eso, uno será en su casa, o sea, pero en realidad no es, en realidad él no es el problema, el niño, porque es un niño. Es la formación. Y cómo lo estamos criando, cómo lo estamos formando. ¿Ya? Pero acá el dominante era el niño. Ahora hay niños más adultos. O sea, hay jóvenes que están en la casa y llegan a la casa como enojados. Me tenéis la comida, oye, que esto, necesito esto otro, y así como mandando. ¿Ya? Pero no hay una actitud correcta. Entonces, el hijo también toma una situación como de dominio en el hogar. Eso también no va acorde a lo que al Señor le agrada. Entonces, el esposo generalmente tiene que ser, en el reino se somete a Dios y a través de Dios gobierna en la casa o administra la casa, y eso tiene que ser siempre en un vínculo de amor y respeto. Siempre tiene que haber un vínculo de amor y respeto, tanto el esposo con la esposa, como la esposa con el esposo, los padres con los hijos. También tiene que haber respeto. Los papás también tienen que respetar a sus hijos. Tiene que haber un respeto. Porque así tú le vas a poder decir a tu hijo, me faltaste respeto, yo te respeto a ti. Porque yo te estoy enseñando respeto. Porque yo te doy respeto. Entonces tú respetas a mí. Porque yo no te falto respeto a ti. Entonces también los padres tienen que tener respeto, porque a veces tomamos como una condición dominante, pero no pensamos hasta qué punto de vista podemos estar transgrediendo a nuestro hijo. Porque ellos también, desde niños, tenemos que enseñarle el respeto. ¿Cierto? A veces, no sé, el niño puede estar viendo televisión y llegan los papás o los adultos, oye, no, vamos a ver esto, lo sacan y le cambian el televisor porque yo quiero ver eso. Pero él está viendo otra cosa. ¿Cierto? Hijo, disculpa, necesito ver esto, ¿puedo cambiarlo o lo estás viendo? Y a lo mejor él le dice, no, papá, cámbialo nomás, voy arriba o veo otra cosa, iba a hacer otra cosa. Pero a veces pasamos por encima y no generamos respeto en la misma casa. ¿Ven? Entonces la familia tiene que estar relacionada con áreas de vínculos de amor y respeto, ¿ya? En todos los sentidos. Y eso está en la palabra del Señor. Ahora la idea no es, yo no voy a hablar de la familia o de cómo debe comportarse el esposo con la esposa, no es el fin, sino que son ejemplos, digamos, de los paradigmas del reino, ¿ya? De cómo yo actúo y el Señor nos dice, no, es que esto no es así, es de esta otra forma.
¿Ya? Mateo 5, Mateo 5 dice, en muchas partes de ahí dice, fue dicho, o se les dijo, o se les enseñó de esta forma, pero yo os digo. Por ejemplo, en el versículo 22, dice, en el versículo, en el 5:22 dice, pero yo os digo, dice, no debes enojarte contra el hermano, ¿cierto? No debes enojarte contra el hermano. Entonces yo os digo, no debes enojarte contra el hermano. Y dice incluso que va a ser culpable de juicio y todo eso. Entonces, nuestra actitud de cuando tú entras al reino, tú tienes hermanos en la fe, tu actitud tiene que ser muy distinta. ¿Ya? Porque igual, bueno, hay familias, yo he visto familias, han habido muchas familias que son muy unidas. Son muy unidos como hermanos, que se ayudan entre ellos. También hay mucho respeto entre ellos. Yo he visto familias que realmente son maravillosas y hay esa unidad en la familia. Pero hay otras familias que no son así, ¿cierto? No, a veces uno tiene mejores amigos que mejores hermanos. A veces los amigos son mejores que los hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando las personas crecen en familias que no hay tanta unidad como en otras, a veces cuesta generar este vínculo. Este vínculo, entonces, el Señor dice, no te enojes contra el hermano, porque siempre vamos a ver cosas que a nosotros no nos van a parecer. Siempre. Hay personas que son súper amigos, de repente arriendan un departamento para compartir los gastos, ¿cierto? Viven juntos y terminan enemistad. Eran súper amigos. Y después terminan peleados, ya no te veo más, qué sé yo. Porque ahí se conocieron realmente quién era el uno y el otro, ¿cierto? No, toma tus cosas y anda de ahí, no te quiero ver. Y ahí se fueron los 10 años de amistad. Por eso es que siempre va a haber alguna situación que no nos va a gustar del otro, pero el Señor nos dice que nuestra actitud debe ser de hermano. ¿Amén? En el versículo 28 dice, pero yo os digo, el Señor nos dice, pero yo os digo, ella habla del adulterio, ¿cierto? Y dice, no, que aquí se le habló a usted del adulterio, qué sé yo, no, que este adulteró allá, y vamos a lanzar la piedra para matarlo, ¿cierto? Y el Señor que les dijo que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿cierto? Y ahí quedó el mandamiento, porque el mandamiento era apiedrar a la persona, ¿cierto? Pero el Señor dijo, a ustedes se les fue enseñado eso, pero yo digo, cuando miras a un hombre o a una mujer, ¿cierto? Cuando miras a un hombre o a una mujer para codiciar, cuando ya miras para codiciar, dice, ya adulteró en su corazón. Entonces dice, yo digo que el que mira, hombre o mujer, ¿cierto? Ya para codiciar, ya adulteró en su corazón. Entonces el Señor lo que hace frente a eso es que nosotros seamos los que son parte del reino. No tan solo hay una apariencia externa, sino que también hay una situación interna de cómo es tu corazón, cómo es tú frente a los demás. ¿Ya? Ahora, acá yo no estoy hablando de que yo no siento nada, o que, no, sí. Todo hombre o mujer
siempre, la mujer, por ejemplo, siempre se va a sentir atraída por el encanto masculino, hasta que se muera. Siempre va a ser así. Mi señora me dice, uy, qué guapo, qué varonil, dice ella así cuando ve a alguien así, pero es por una expresión, porque siempre la mujer va a sentir atracción, ¿cierto?, hacia el encanto masculino, porque es natural. Pero acá lo que está hablando la palabra es codiciar, ¿ya? Es codiciar, ¿ya? Que hay una intención, una doble intención internamente, ¿ya? Es codiciar. Entonces, el hombre también, el hombre se va a sentir siempre atraído por el encanto femenino porque es natural. Ya, eso va a ser así. Siempre va a ser así. Pero el problema es qué es lo que tú sientes internamente. Si estás codiciando o no codiciando, ¿cierto? Porque siempre usted cuando vaya caminando, imagínense cuántos hombres más encachados, más varoniles, más que yo. Yo le digo solo señora. Ella me dice, no. Obvio, pues, todo esto. Obviamente. ¿Y cuántas mujeres más guapas, más grandes, todo? Quiere decir todo esto. Pero es que el encanto masculino, el encanto femenino siempre va a existir. Pero ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Ya? Imagínense que en la vida de Job, que era un hombre que decía al Señor, dice, ¿quién es como mi siervo Job? ¿Quién es como él? ¿Cierto? Un hombre intachable, un hombre de buena línea, qué sé yo. Y dice la Biblia en Job, dice que Job dijo, yo haré pacto con mis ojos. Imagínense ese hombre que habla la Biblia de un hombre intachable, que Dios habla de él y todo eso. Él dice, yo hice pacto con mis ojos para no mirar a una doncella. Pero en ese sentido lo está diciendo como de codicia. Porque obviamente no se va a poner una venda y no ver nada. O sea, yo lo veo a usted, veo a la hermana, veo al hermano, ¿cierto? Veo a la hermana allá. O sea, siempre vamos a ver personas, siempre vamos a ver. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando miramos? ¿Verdad? Entonces, Job decía, yo hice pacto con mis ojos para no mirar a una doncella. ¿Por qué? Porque el instinto del encanto que hay o la atracción que hay, eso es natural. Y eso va a ser siempre. Mi señora tenía una tía de bastante edad, y me acordé de eso, de cuando ella vio un hombre, y ella dijo así como tan natural, dijo, uy, qué guapo, qué encantador, dijo ella, así, ya, qué guapo, qué encantador. Entonces uno lo mira, es gracioso, pero en el fondo ella seguía con su sentido. Pero ella no lo dijo, no lo hizo con maldad o para expresarse de una manera así codiciosa, sino que ella simplemente, oh, qué guapo, qué atractivo, dijo ella, una mujer de edad. Está bien, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a tener hasta que nos muramos, ¿ya? Entonces, el Señor también hace énfasis en ser transparente, en ser sincero. Y en el capítulo 6, en el siguiente capítulo de Mateo 5, el capítulo 6, el Señor pone mucho énfasis en decir, no seas como los hipócritas. Habla en muchos versículos que dice, no seas como los hipócritas. Y es porque la hipocresía en sí rechaza en esencia que Dios sea omnisciente y omnipresente. Y también rechaza que Dios sea un Dios santo. La hipocresía en sí rechaza eso. Y además que también la hipocresía da a entender que en el fondo nosotros no creemos que Dios, la hipocresía también da al lugar de que Dios puede ser burlado.
pero Dios no puede ser burlado. ¿Ya? Entonces la hipocresía te muestra todas esas aristas y actitudes del ser humano. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 4 dice, habla de la limosna. Y él habla ahí que la limosna dice debe darla en secreto. Dice, para no ser visto de los demás. Pero si cuando tú das algo y tú sientes, o sea, tu intención interna es para que los demás te vean, si tú sientes eso, para que los demás te aprueben, o vean, oh, esta persona que es generosa, esta persona que puede le da a los demás, si ese es tu móvil, Dios lo reprueba. Dice, no, esto no es así, esto es de esta otra forma. ¿Ya? En el versículo 6 dice, ora a tu Padre en lo secreto, porque algunos oran como para que los demás lo escuchen. O tu oración no es como, no, tu oración no va como dirigida a Dios, sino que tu oración, tu intención interna es que los demás te escuchen. ¿Ya? Ahora, si tu intención es que los demás te escuchen, es para bendición. No es para que tú te vean que tú oras bonito, o que oras bien, o que eres espiritual. Si esa es tu intención, no está bien canalizada. Pero si tu oración es para bendecir a los demás, está bien. ¿Por qué? Porque los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿cierto? Entonces, para que él le enseñara, tenía que escucharlo. ¿Ya? Pero en el Señor no había un doble estándar. En el versículo 14 dice, aquí está hablando de la hipocresía, ¿ya? En esto... Ahora, en el versículo 14 habla del perdonar. ¿Ya? Bueno, la pastora Elena ha estado enseñando y predicando acerca del perdón. Y el perdonar también es parte del reino. ¿Ya? Es una parte súper importante, así como le hablé de la humildad, como las personas sean moldeables, el perdón también es sumamente importante en el reino. ¿Ya? Porque la falta de perdón te saca del reino. ¿Ya? Porque en el fondo la falta de perdón significa que tú sigues esclavo de esa situación. Y Dios no quiere que tú sigas esclavo de esa situación que te dañó o te generó un daño interno. Entonces, el Señor nos hizo libres. Dijo, Él nos hizo libres. Y conoceréis la verdad y esta nos hará libres. Pero la falta de perdón te esclaviza. Entonces, te amarra a situaciones que Dios no puede obrar frente a esa situación. Conocemos experiencias como las que nos contaban los pastores cuando venían y nos enseñaban acá en los primeros años de COC, de un pastor norteamericano que nos habló de una persona que fue a orar por él y él nos decía, porque él nos predicó acerca del perdón también. Y él decía que fue a orar por esa persona que estaba enferma y que Dios le habló y le dijo, no ores por esa persona. Dijo, primera vez que Dios me pedía orar o imponer las manos sobre una persona. Y él dijo, pero ¿por qué? O sea, internamente, como que le preguntó en el pensamiento a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo orar por esta persona? Y el Señor le contesta en el mismo pensamiento y le dice, eso es lo que nos contaba este pastor, que nos venía a enseñar. Que el Señor en el mismo pensamiento le dice, ¿por qué no ha perdonado? ¿Por qué no ha perdonado? Entonces, pero él no sabía. Dice, pero no ha perdonado qué, no ha perdonado qué. Entonces, él le empezó a ministrar. Dijo que en vez de imponer las manos, le empezó a hablar de la palabra, de que Dios la perdonaba.
y que había muchas cosas que a veces nos dañaban y que teníamos que perdonar a los que nos habían dañado, todo eso. Entonces, dice que esta persona ahí le confesó, cuando él empezó a ministrar esa palabra, ahí le confesó qué es lo que le había pasado y por qué no había perdonado a ciertas personas por lo que le había pasado. Entonces dijo que en ese momento ya confesó esa persona y después perdonó y se sanó. Dijo el pastor, yo ni siquiera le impuse las manos, después que ya confesó y perdonó, se sanó. Entonces estaba cautiva de esa situación. ¿Amén? Por eso el tema del perdón es súper importante, porque tiene que ver con sanidad interior. Dice en el versículo 18, 6:18 dice, ahí habla del ayuno, dice, no muestres a los demás cuando ayunas. ¿Ya? Porque es una situación íntima entre tú y Dios. El ayuno es una situación íntima entre tú y Dios. Bueno, hay otras muchas más que el Señor enseña. Estas son como ejemplos de muchas cosas que aparecen en la palabra, pero que nos pueden ir mostrando el camino para que cada uno de nosotros pueda ir viendo, ¿cierto? De qué es lo que, cómo actúo, qué es lo que Dios dice de esa situación y cómo debo actuar. En el versículo 24 dice, por ejemplo, dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ya, él dice, o sea, en el reino de Dios dice, no se puede servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Ahora, no quiere decir que las riquezas sean algo malo, sino que tú coloques las riquezas en tu corazón. O sea, lo primero, porque si Dios te quiere prosperar, te quiere dar cosas, bienvenido, porque el Señor, lo que el Señor da, ¿cierto? Dice que no añade con ella tristeza. Ya, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y el versículo 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bueno, para ir terminando, también quiero, comentarles algunas experiencias personales. Que yo, por ejemplo, cuando me hablaban decir que hay que temer a Dios, y me decían, no, hay que temer a Dios, hay que humillarse ante Dios. Yo tenía un conflicto tremendo con eso, un tremendo conflicto, porque yo decía, ¿cómo va a querer Dios que yo le tenga miedo? Para mí no tenía lógica. O sea, decía yo, ¿cómo Dios va a querer que yo le tenga miedo? Y lo otro decía, ¿cómo va a querer Dios humillarme? Si Dios no denigra a nadie. ¿Cómo va a querer Dios que yo me denigre? ¿Cómo va a querer Dios que yo le tenga miedo? O sea, para mí eso era, no me entraba, o sea, yo decía, no entiendo y estuve por mucho tiempo así como que eso no le encontraba sentido. Entonces, y ahí entran los paradigmas, porque la Biblia te dice una cosa y tú te revelas y piensas otra, te dicen, pero o sea, no me parece. No, Señor, no me parece lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, o sea, después, cuando uno empieza a ver bien lo que quiere decir la Biblia, cuando Dios dice el temor a Dios, ¿cierto? Tiene que ver con uno tenerle respeto a Dios y reconocimiento. Cuando yo tengo respeto y reconocimiento de Dios, estoy teniendo temor de Dios. Y ahí cambia todo el concepto. ¿Cierto? Lo reconozco, ¿cierto? Y respecto a la humillación, o sea, ¿cómo va a querer Dios denigrarme? No.
¿cierto? Porque cuando ustedes dicen, no, que me humillaron, cuando ustedes dicen, no, que me humillaron es como algo negativo, ¿no? ¿Ah? Pero en este caso, cuando te dice humíllate delante del Señor, ¿cierto? Al decir humillarse, significa que tú estás reconociendo que necesitas de su ayuda. Eso estás diciendo. Reconozco que necesito de tu ayuda. Dios, yo necesito de tu ayuda. ¿Y qué otra cosa necesitamos de él? El perdón. ¿Qué más necesitamos de él? La salvación. Porque si usted no lo acepta, ¿cierto? Cuando dice, el Señor llama, dice, si tú le aceptas en su corazón, porque es un llamado, el Evangelio siempre es un llamado. Entonces, cuando la persona viene y acepta, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, es como un tipo de humillación. Porque estoy reconociendo que necesito de su ayuda. Estoy reconociendo que necesito de su perdón. Estoy reconociendo que necesito de su salvación. ¿Ven? Entonces, a veces podemos tener conflictos de ese tipo. Pero debemos buscar y el saber de por qué el Señor lo está diciendo. Y puede generar un problema. Entonces, imagínense, el Señor toma una toalla, un lavatorio, y se acerca al apóstol, ¿cierto? Y le dice, ven, te voy a lavar los pies. Imagínense, venga el pastor, alguno de ustedes, y le diga, venga hermano, te voy a lavar los pies. Usted se sentiría, pastor, como usted me haga los pies. Si usted es pastor allá y no me haga los pies a mí y todas esas cosas. Y el Señor va ante sus discípulos con su toallita, ven, y te voy a lavar los pies. ¿Y cómo reaccionó el apóstol? Él dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, ahí se formó el paradigma. En lo que yo pienso, en lo que él pensaba, en lo que él creía. Ah, pues Señor, ¿cómo vamos a hacer esto si tú eres el Señor? Entonces, ¿ya? Tú eres el Señor, yo soy aquí un humilde humano terrestre, ¿cierto? Un pequeño insecto, ¿cierto? Y tú eres el Señor, yo eres el creador de todo, el rey de reyes, el Señor de señores, y tú me vayas a lavar los pies a mí. Entonces, el Señor le dice, es que si no me permites hacerlo, no tendrás parte conmigo. Chuta. O sea, no vas a entrar al reino. No vas a ser parte del reino. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque no está bien, no va de acuerdo a lo que es el reino. Y a mí me pasaba lo mismo con esto, con el temor de Dios y con la humillación. Entonces, el Señor dice, no, si no lo haces, no tendrás parte conmigo. Bueno, Señor, bueno, nada, me entero. ¿Ya? Pero eso es lo que sucede. Amén. Bueno, ojalá el Señor sea de bendición esta palabra. Amén. Amén. De la identidad del reino, los paradigmas del reino. El Señor predicaba y predicaba acerca del reino para que nosotros nos pareciéramos a Él. ¿Ya? Y cuando hablaron de Pedro, ¿cierto? Mira, si él es uno de sus discípulos, dijeron de Pedro, si habla como él, o se comporta como ellos, porque tenemos que aprender a ser como él nos dice que tenemos que ser. ¿Amén? Oremos, les invito a orar. Ponerse de pie para que oremos por esta palabra. Señor, te doy gracias. Tu gloria, Señor, tu poder. Gracias por aparecer en nuestra vida, Señor. Pero, Señor, aunque llevemos muchos años, siempre hay crisis de identidad. Siempre hay crisis, Señor, de lo que aprendimos,
y es lo que tú nos quieres enseñar. Nos revelamos internamente. A veces hay malos pensamientos, hay malas actitudes, Señor, pero queremos que tú nos moldees. Ayúdanos, Señor, a ser moldeables para ti, Señor. Así como el barro en las manos del alfarero, Señor. Que tu misericordia, Señor, sea siempre con nosotros. Porque a veces somos porfiados o no hacemos caso. Pero tu gloria, Señor, tu misericordia sea mayor y nos alcance a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada niño, joven, Señor, hijo. Que tu gloria nos enseñe, Señor. Queremos ser parte de este reino, Señor. Queremos ser parte de ti, Señor. Queremos tener parte contigo. Te glorifico y te alabo y te ruego que tu Espíritu Santo pueda, Señor, tocar, Señor, pueda bendecir esta palabra y entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor. Glorificado sea el Señor. Exaltado sea el Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya. Suave, Señor, que entra en nosotros, que nos bendice, Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Y esto, Señor, fluya para tu gloria, Señor, y cumpla el propósito que tú tienes para conmigo y para con mis hermanos, mi familia y sus familias, Señor. Aleluya. Que todo sea para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Luego, hermano Wilson. Ponen la papel. Ponen la papel. Ahí.